Mi nombre es Eduardo Rivas y formo parte de la materia Diseño Cualitativo de la Investigación, y en esta oportunidad estaremos abordando los tópicos referentes a población, muestra, validez y confiabilidad. En el marco metodológico de la investigación se exponen de forma precisa el tipo de datos que se requieren indagar para el logro de los objetivos de la investigación, así como la descripción de los distintos métodos y técnicas que posibilitan la obtención de los mismos. Vale destacar que estos nos sirven para precisar de manera oportuna todo lo referente al marco metodológico. Según el siguiente tópico, estaremos refiriéndonos a la población, conforme a las diapositivas antes descritas. Es importante especificar que la población de estudio, porque al concluir la investigación a partir de una muestra de la misma, será posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo. Es necesario aclarar que cuando se habla de la población de estudio, el término no solamente se refiere o es exclusivo a los seres humanos, sino que también corresponden a los animales o muestras biológicas, expedientes de los hospitales, objetos, entre otros. Para esto último, se podría ser más adecuado utilizar un término análogo como el universo de estudio. La población diana o blanco se conoce a la delimitación del grupo a estudiar, basada en ciertas características clínicas, demográficas, sociales, estilo de vida, entre otros. De esta forma, al ser más específico la población a estudiar, entonces será más probable la generación de hallazgos de una investigación. Un subgrupo de la población diana es la que corresponde a la población accesible, que se determina por las consideraciones prácticas en función de las posibilidades o recursos que dispongan los investigadores. Posterior a definir la población de estudio, el investigador debe especificar los criterios que deben cumplir las participantes. Los criterios que especifican las características que la población debe tener se denominan criterios de elegibilidad o criterios de selección. Estos criterios son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que son los que van a delimitar la población elegible. Los criterios de inclusión son todas las características particulares que deben tener un sujeto u objeto en estudio para que sea parte de la investigación. El criterio de exclusión se refiere a las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados. En consecuencia, los hacen no elegibles para el estudio. Y por último, el criterio de eliminación. Este aspecto corresponden con características que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación, es decir, serán circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de haberse seleccionado a los participantes. La muestra es en este caso una de las acepciones. Cuando la población objeto de estudio es muy extensa, es necesario tomar una muestra que lo represente. Al respecto, Barbaresco 2006 se refiere a que cuando se hace difícil el estudio de toda la población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más que un subconjunto de la población, con lo que se va a trabajar. Dentro de las consideraciones que se deben tomar para una muestra se encuentran las siguientes. 1. Que cada población pueda extraerse un número infinito de muestras. 2. Que cuando se utiliza la muestra, que se pretende conocer las características de la población. 3. Que la muestra a estudiar, por lo tanto, debe ser representativa para la población, pues este es el requisito fundamental para poder hacer generalizaciones válidas para la población. Y por último, que la muestra representativa es aquella que se reúnen las características principales de esa población y que guarda relación con las condiciones particulares a las que se lo descrito en las láminas anteriores. La mejor forma de hacerlo es que la muestra de los participantes sea elegida de manera aleatoria, con el propósito de que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Sin embargo, esto no es posible realizarlo en todos los estudios, porque existen diferentes razones por lo que es necesario reunir en cada uno de los procedimientos determinadas técnicas de muestreo. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es una de las herramientas de investigación y su función básica es determinar
Cualquier parte de una realidad de estudio, es decir, población o universo, debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Continuando con el tema de la muestra, los procedimientos de muestreo se dividen en dos grandes grupos. Uno, los muestreos probabilísticos o aleatorios. Y dos, muestreos no probabilísticos. La diferencia entre ambos está dada por la utilización de métodos estadísticos para la elección de los sujetos. El muestreo probabilístico o aleatorio es el tipo de muestreo donde todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. Tienen la probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que debemos utilizar en nuestras investigaciones por ser riguroso y científico. Por otro lado, el muestreo no probabilístico, no aleatorio, es este tipo de muestreo donde puede haber clara influencia de personas a personas que se seleccionan en la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en las que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población. En general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Un ejemplo de ello es si hacemos una encuesta telefónica por la mañana y las personas que no tienen teléfono o que están trabajando no podrán formar parte de la muestra. La confiabilidad. La confiabilidad, según Hernández Fernández y Batista, 2006, la confiabilidad es un instrumento de medición. Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce resultados iguales, consistentes o coherentes. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados, sería el análisis de la confiabilidad que se busca con los resultados de un cuestionario y que concuerden con los resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre, se puede decir que hay un alto grado de confiabilidad. También se habla de la confiabilidad cuando dos o más evaluaciones evalúan al mismo estudiante sobre el mismo material y se obtienen particularidades semejantes. En términos de confiabilidad, lo que preocupa es la consistencia de los resultados y se necesita que la confiabilidad para poder hablar de resultados válidos, puesto que no es posible evaluar algo que cambia continuamente. Sin embargo, es posible que un cuestionario sea confiable, puesto que los resultados sean consistentes, pero que no midan lo que se espera que mida. Alfa de Crobach es el coeficiente y que fue propuesto por Louis Crobach en 1951. Es un índice usado para medir la confiabilidad de tipo de consistencia interna de una escala. En términos, hace referencia al promedio de correlaciones entre los reactivos que forman parte de un instrumento de medición, o también se puede concebir como la medida en la cual algún constructo está presente en cada reactivo. El coeficiente alfa de Crobach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario del cuestionario total y los ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad de paralelismo es prácticamente imposible para los ítems, por lo general el coeficiente de alfa de Crobach subestima el coeficiente de correlación. Alfa, por lo tanto, es un coeficiente de correlación al cuadrado, que a grandes rasgos mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que efectivamente se parecen. Su interpretación será que cuando más se acerque al índice extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad representativa a partir del 0,80. Para Hurtado 2012, la validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar la forma significativa y adecuada al rasgo para cuya medición ha sido diseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que mida la característica o evento para el cual fue diseñado o no para buscarlo algo similar.
La validez no debe ser una característica propia del test, es decir, sino que de las generalizaciones u usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona, por ejemplo, para Prieto 2010, lo cual quiere decir que más del que el que sea un test en sí mismo, lo que se somete a la validación son las posibles inferencias que vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos. Quiere decir entonces que la validez y la confiabilidad son constructos inherentes a la investigación desde las perspectivas positivistas, con el fin de otorgar a los instrumentos y a la información recabada exactitud y consistencia de lo recabado, es decir, necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos derivados del análisis de las variables de estudio. Los tipos de validez. La validez de conclusión estadística es el grado de confianza que podemos tener dado un nivel determinado de significación estadística. Es la correcta inferencia de la hipótesis. La hipótesis nula representa la afirmación de que no hay asociación entre las dos variables estudiadas, y la hipótesis alternativa afirma que hay algún grado de relación o asociación entre la misma. Por otro lado, la validez interna se centra en determinar las causas de cambio observando en la variable dependiente, en un contexto y en un periodo determinado. Cuando realizamos un estudio, nuestro objetivo es determinar si mi intervención en la causa del efecto. En algunos tipos de estudios, como la investigación, es por facto o por alguna investigación no experimental. Es difícil saber qué variable ocurre primero y qué variable ocurre después. Este tipo de estudios representan una amenaza a este tipo de validez. Por otro lado, la validez de constructo es el grado de correspondencia entre las variables observadas y el constructo teórico que se requiere medir. Se puede distinguir dos tipos de validez de constructo: la validez de constructos de una causa y la validez de constructos de un efecto. La primera se relaciona con la variable independiente. Por ejemplo, es un estudio en el que queremos incluir un estudio de relación para evaluar su efecto es el control del dolor. Realmente conseguimos la relajación. Y el segundo evalúa el grado en el que la variable tomada como variable dependiente representa el constructo teórico que queremos medir. Y por último, la validez externa es el grado con el que podemos generalizar la relación causal observada en un determinado estudio más allá del contexto, momento temporal y población del mismo.